Hay algo que no está en todos los programas, pero que la organización de esta cumbre ha considerado importante que se haga, que es rendir un tributo a las personas que iniciaron todas estas investigaciones y estas inquietudes en España. Porque quizá ustedes se estén preguntando a estas alturas, después de haber escuchado perspectivas de todo el planeta, ¿y en España qué? ¿Y aquí qué? Bueno, pues aquí nuestra aventura comenzó hace ya bastantes años. Si los ovnis aparecen en escena en 1947, a primeros de los años 50 ya había un grupo de personas en este país que se dedicaban a recoger los primeros casos, las primeras evidencias sobre la presencia de objetos voladores no identificados, que empezaban a encuestar testigos y que hacían lo que podían en una España difícil para recabar toda esa documentación y tratar de convencer a sus semejantes de que el mundo realmente se nos estaba quedando pequeño. En 1958, un grupo de esos chalados funda la primera organización dedicada a investigar este tipo de cuestiones. Es el Centro de Estudios Interplanetarios. Y detrás de esa organización, que tiene sede en Barcelona y que es autorizada, no se sabe muy bien por qué, por el registro de asociaciones, porque, en fin, los asuntos de los que hablaban, investigación de vida extraterrestre, platillos volantes, etcétera, debieron parecerle muy raros al Ministerio, entonces, bueno, lo que había del Interior. Detrás estaba un grupo de personas, como digo, muy adelantadas a su tiempo. Eduardo Vuelta, Marius Lleguet un poco más adelante y, sobre todo, Antonio Rivera. Antonio Rivera, que es la primera persona a la que le queremos rendir tributo, homenaje en este congreso. Antonio Rivera escribió varios libros que fueron decisivos en la creación de una conciencia sobre la cuestión ovni, una conciencia bien documentada, rigurosa. Su obra, El gran enigma de los platillos volantes, marcó a toda una generación. Muchos, quizá los más jóvenes que están en esta sala, ni siquiera habrán oído hablar de esa obra. Pero ese libro, un libro de 500 páginas, estaba sembrado de información relativa a lo que estaba sucediendo con los platillos volantes en todo el mundo, con referencias que hemos oído a lo largo de estos días, a Einstein, a Oppenheimer, a los presidentes como Truman, Eisenhower, a toda la escena internacional que hemos repasado en esta cumbre de exopolítica, en un libro de los años 60. Y aquel Antonio Rivera, en un momento determinado, tiene la opción de llegar un poco más allá y se le brinda la oportunidad de publicar en España una revista que no sé cuánta gente acá recordará. Una revista que tuvo una existencia efímera, apenas 16 números, si no recuerdo mal, que se llamaba Horizonte. Era la traducción, la adaptación de la revista francesa Planet, de Louis Pauwels y Jacques Vergier, autores del Retorno de los Brujos, que fue un libro verdaderamente importante en el cambio de conciencia que ahora mismo estamos disfrutando. Aquellos dos locos franceses fueron los primeros que hablaron de un gobierno detrás del gobierno, de conspiraciones, de una historia detrás de la historia, y Rivera, Antonio, nuestro Antonio, se sumó a aquel asunto con gran entusiasmo. El entusiasmo le llevó muy lejos, tanto que en 1979, esto va por Nick Pope, en 1979 fue invitado a la Cámara de los Lores, en Londres, para disertar ante un pequeño grupo de lores sobre el fenómeno de los ovnis. Era el primer español, el primer extranjero, el primer no británico que disertaba en esa cámara sobre los platillos volantes. Y bueno, Antonio gozaba de un sentido del humor extraordinario, porque en un momento determinado uno de los lores se levantó y le preguntó, bueno, ¿y por qué esas naves que usted está mencionando y que nos visitan desde la noche de los tiempos, cuando entran en la atmósfera no entran en ignición? Claro, que el señor había visto todas las imágenes de la carrera espacial. Y Rivera, haciendo acopio de un buen sentido del humor, le dijo, milord, porque no son naves de la NASA. Antonio
tenía varios lemas. Son lemas que a mí me influyeron mucho en su momento. Por ejemplo, copió de Aimé Michel, un filósofo francés muy importante y también un precursor en la investigación del fenómeno ovni en Francia, una frase que se convirtió en el lema de una generación. Decía: hay que estar abierto a todo, pero no creer en nada. Decía lo de no creer en nada porque en aquella época, en los 60, luego en los 70 todavía más, muchas cosas relacionadas con los ovnis se convirtieron casi en pseudo-religiones, y la independencia de criterio y de pensamiento que por un lado estaba apoyando a Antonio no se podía perder en crear una secta en torno a los platillos volantes. Y decía otra cosa: los ovnis no son una cuestión de fe, no se trata de creer o no creer en ellos, se trata de estar informados. Y yo creo que ese lema es aplicable perfectamente todavía en nuestros días. En 1985, un niño de 14 años, en una época en la que no había internet ni nada por el estilo, le manda una carta a Antonio Rivera. Se la manda a la editorial. Esa carta la recibe Antonio y cuando la abre ve un texto de un niño que le dice: bueno, yo quiero ser como usted de mayor y me gustaría que me recomendara qué pasos debo seguir ahora que estoy a tiempo, que solo tengo 14 años, para llegar a ser una persona como usted. Antonio, que recibía cientos de cartas en aquella época, decide responder a ese niño. Le manda un folio escrito a máquina donde le dice: para ser un buen investigador de ovnis, lo primero que tienes que hacer es aprender inglés. La mejor bibliografía del mundo se publica en ese idioma. Bueno, ese niño fui yo. Y yo aprendí inglés. Gracias a Antonio. Antonio apadrinó a toda una generación de investigadores. Sus obras inspiraron a mucha gente y entre las personas que se sintieron inspirados por la manera de proceder de Antonio estaba Andreas Faber-Kaiser. Andreas Faber-Kaiser seguro que muchos aquí lo recordarán porque él se convirtió en los años 80, a finales de los 80, en un importante divulgador en Cataluña de todo lo relacionado con estas cuestiones, con 2 programas. Uno de título cínico, que invitaba a pensar, que fue su estreno en Cataluña Radio, se llamaba ¿Què volen aquesta gent? ¿Lo recuerdan? Bueno, y otro, el que vino después, que se llamaba Sintonía Alfa, que seguro que recuerdan más, porque tuvo una larga singladura. Bueno, Andreas Faber-Kaiser, yo creo que se fijó en muchas cosas de Antonio. Una de ellas, por ejemplo, que Antonio hizo la primera expedición española a la isla de Pascua, y hizo una investigación importante junto con otros investigadores catalanes sobre los moais y los misterios de la isla de Pascua a mediados de los 70. Andreas fue a una isla todavía más lejana, una isla en el fin del mundo, Pompey, y escribió uno de sus libros más singulares, se llamaba Sobre el secreto. Hablaba de los enormes monolitos que se encontraban perdidos en esa isla, recogía todas las tradiciones polinésicas sobre cómo unos dioses, una pareja de dioses, llevó por los aires todas las rocas sobre las que se construyó artificialmente un buen número de atolones alrededor de esa isla y terminaba llegando a la conclusión de que ahí había habido una inteligencia que no era de aquí. Pero Pompey era solo un paso en el camino. Antes había escrito un libro que había tenido un impacto internacional considerable y que aquí en España fue muy debatido, incluso vio la publicación de libros réplica a ese libro, que se llamó Jesús vivió y murió en Cachemira. En aquella época él fundó una revista muy importante en la que se publicaron los primeros documentos secretos sobre ovnis del Ejército del Aire español. Esa revista se llamaba Mundo Desconocido. Fue una publicación que se puso en marcha en cuanto empezó a rodar la transición política española de la dictadura a la democracia, que tuvo que lidiar con muchísimos problemas
en su distribución, en los temas que tocaba. La presencia de la religión católica, seguía estando muy encima, muy presente en la ciudadanía española, y él tocaba temas que no eran precisamente del agrado de los obispos, ¿no? Aquella revista Mundo Desconocido sirvió para que algunas firmas de aquellos años se asomaran por primera vez a la luz. Bueno, le sonarán nombres, por ejemplo, como JJ Benítez. Bueno, pues Juanjo Benítez publicó muchos de sus artículos de investigación, algunos de los más notables, en las páginas de Mundo Desconocido. Pero Andreas hizo también algo que tiene mucho que ver con el tema de este congreso. Él publicó 2 tomos, que no se encuentran fácilmente, sobre los archivos secretos de la CIA, publicando por primera vez en castellano una buena cantidad de documentación secreta del Servicio Central de Inteligencia norteamericano y analizando el interés de esa agencia por la cuestión. Publicó un libro llamado Fuera de Control, donde se hablaba de muchos casos protagonizados por testimonios de élite. Y poco a poco, mientras iba rozándose con estos datos, terminó convirtiéndose en un guerrero, en un valiente, y implicándose en cuestiones todavía más cercanas. La CIA quedaba lejos, pero de repente estalla en España el escándalo del aceite de colza y encuentra evidencias suficientes para defender que el aceite de colza no fue el causante precisamente de ese problema de salud general que tuvimos en España, sino que detrás se encontraba otro asunto todavía más poderoso que tenía que ver con la experimentación militar con población civil, experimentación militar extranjera. Pacto de Silencio fue el título de aquel libro, un libro que se censuró en cuanto se puso a la venta, se retiraron todos los ejemplares y que muy poca gente pudo comprar en su edición original. Pacto de Silencio se convirtió también, lo decía el propio Andreas, quizá en su cruz, y a partir de ahí él sintió que estaba permanentemente vigilado, que estaba permanentemente controlado. Nos dejó en 1994, cuando mucha gente dependíamos de Sintonía Alfa, de su programa, para tener una mejor comprensión del universo. Y nos dejó, menos mal, en un mundo donde todavía quedaban otros divulgadores que han estado trabajando mucho para nosotros. Sobre todo, por encima de ellos, de todos ellos, Fernando Jiménez del Oso, que es la tercera persona a la que le vamos a rendir homenaje hoy aquí. Fernando empezó escribiendo en 1967 guiones para Chicho Ibáñez Serrador, ¿se acuerdan, no? Historias para no dormir, Televisión Española, los más veteranos se acuerdan, seguro. En 1974 empezó a colaborar en Todo es posible en domingo, un magazine que yo no vi, tenía 3 años, y si lo vi no me enteré de lo que contaban. Pero sí recuerdo que a Fernando le dieron un programa que se llamaba Más Allá, que tenía una cabecera que daba pánico. Era un dibujo de un ojo que de repente parece que se abría y que dentro aparecían imágenes extrañas. Bueno, mi padre hacía lo imposible para que me fuera a dormir y no viera aquel programa. Con el tiempo pusieron el UHF y no sé si ustedes se acuerdan, Fernando saltó a la segunda cadena, al UHF, con un programa que se llamaba La Puerta del Misterio, que se anunciaba en la primera cadena con un scroll, con una línea que decía en el UHF Fernando Jiménez del Oso abrirá la puerta del misterio. Si en la primera estaba Paco Martínez Soria en una de sus películas, en mi casa la teníamos montada, porque yo quería ver a Fernando Jiménez del Oso y el resto querían ver a Paco. Fernando hizo algo para lo que nunca habrá suficiente agradecimiento. Él se atrevió a poner en marcha las primeras revistas profesionales de divulgación de estas cuestiones. Mundo Desconocido era una pequeña revista que tenía unas pocas páginas en color porque era muy caro el sacar una revista totalmente a color. Pero en 1989 Fernando Jiménez del Oso se atreve en lanzar una revista totalmente a color. Ni muy interesante era entonces totalmente a color. Él lo hace, lanza la revista Más Allá. Todos los distribuidores de prensa le dicen a Fernando que es una locura que lance una revista con 170.000 ejemplares de tirada en España, que se va a arruinar.
se lanza la revista, se ponen 5 anuncios, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pases en televisión anunciando la revista, y la publicación se agota en unas horas y hay que reimprimir otra vez más. Estábamos sedientos en España en 1989 de que nos contaran estas cosas por escrito, no solamente en la tele, que ya había hecho mucho Fernando por eso. Había hecho tanto que incluso él fue el primero que metió una cámara de televisión española en la base aérea de Morón, en Sevilla, para entrevistar a los primeros pilotos militares que se atrevían a hablar de ovnis, de que ellos habían perseguido ovnis con sus cazas, con sus aviones militares, y que existían documentos secretos sobre esta cuestión en las dependencias del Ejército del Aire. Fernando no solamente publica Más Allá, sino que lanza un poco después la revista Espacio y Tiempo, también totalmente profesional, y un poco después una revista que hoy todavía se sigue publicando, que es la revista Enigmas, tutelando con un sentido del humor y con una bonomía extraordinaria a una caterva de jovencísimos periodistas que le profesan adoración. Algunos de esos jovencísimos periodistas hacían boletines con fotocopias y se los mandaban a Fernando y se hacían fotos con él, pues como si fueran, no sé, como si de repente uno se encontrara con David Beckham en la calle, ¿no? Hombre, Fernando era como David Beckham, o sea, para mí era más guapo que David Beckham. Y uno de esos jóvenes era Iker Jiménez. Otro, Lorenzo Fernández, que es el que dirige ahora la revista. Y gente no tan joven, pero que ha marcado también estilo en estos temas, fueron personas como, por ejemplo, Enrique de Vicente, el director de Año Cero, que trabajó mucho también para él, para Fernando, en sus programas de televisión. En fin, entre Antonio, entre Andreas y entre Fernando, se construyó nuestro interés público en España por estas materias. Y se les debe rendir gratitud. Pero esa gratitud no puede quedar simplemente en una mención, en un recuerdo para ellos. Hemos querido que nos acompañen, siquiera brevemente, las personas que le han heredado, que llevan sus genes, que comparten esa genética cósmica, ¿no? con ellos tres. A mí me gustaría que subieran un momentito al estrado y nos dijeran algo, un recuerdo, algo, nos regalaran algo, esas personas. Creo que está en la sala ya Nuria Rivera, que es su hija. También está en la sala Sergi Faber, hijo de Andreas Faber-Kaiser. Y también está en la sala la cómplice, la compinche de Fernando Jiménez del Oso, que es su mujer, Pilar Cores. ¿Hola? Sí. Sí, un día, algo saluda. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, me ha tocado estar aquí en representación de mi padre. Perdón, porque ya me estoy emocionando. Él supongo que nos está viendo desde donde esté y está contentísimo de compartir con Andreas y con Fernando y con Javier, que por suerte está aquí, con todos los demás, este homenaje. O sea, va por él. Gracias. Sergi Faber. Bueno, hola a todos. Muchas gracias a los que habéis organizado y puesto todo el empeño en este evento. Gracias por los 5 minutitos de recuerdo. Y nada, simplemente decir que ojalá haya gente que tome el testigo. Creo que tú, por ejemplo, eres uno de ellos. Pasa que, bueno, gente con el compromiso y con la profesionalidad y tal harán siempre falta. Entonces, haceros ver un poquito para despejar el camino, porque hay mucho que hacer. Exacto.
De Sergi es casi de mi edad, es un poco más joven que yo, pero de Sergi siempre envidié una cosa, y es que el primer libro de Andreas, Sacerdotes o Cosmonautas, se lo dedicó a Sergi. Yo siempre decía, Sergi, caramba, ¿quién es? Y bueno, después nos hemos hecho amigos. Pilar, cuéntame algo. Qué difícil, ¿no? Sin haber preparado absolutamente nada. Realmente me emociona y me ha emocionado ver esta cumbre, porque de algún modo siento el pasado, el presente y el futuro unido. He vivido en este mundo desde hace 30 y tantos años. Cuando conocí a mi marido, le acompañé en ese mundo, en algo que a él le interesaba profundamente, que era la comprensión del hombre y la comprensión del universo, como psiquiatra que era. Y veo cómo seguimos abriendo campo, rompiendo estructuras mentales estrechas, reducidas, y todo eso me llena de emoción. Una de las cosas que más he escuchado es la necesidad de abrir la conciencia, que era el objetivo de Fernando. Y solo diría otra cosa más, que estoy de acuerdo con Javier Sierra, era guapísimo. Creo que, bueno, que la organización ha preparado un pequeño recuerdo para vosotros y que os entrega Miguel Celades, que es una placa de reconocimiento, en la medida de lo posible, para que, bueno, sepáis que se les sigue queriendo mucho.